de Evo Morales llegó a su fin en el movimiento al socialismo. Grover García ha sido ya notificado con la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Una resolución que ha inscrito al nuevo jefe nacional de este partido político y que pone fin a una hegemonía de 25 años de Evo Morales a la cabeza de este partido político. Y aunque Evo Morales apareció en escena la jornada de este miércoles manifestando que él sigue siendo el jefe nacional de este partido político, lo cierto es que ante los registros del órgano electoral, Evo Morales no es más el mandamás de este que es un partido político. Evo Morales se ha quedado sin sigla política y cada vez son menos los dirigentes y militantes de esta tienda política que están junto a Evo Morales. A esta hora de la noche, lo único que le falta perder a Evo Morales es su libertad. En esta pelea intestina que ha sostenido con Luis Arce Catacora durante estos últimos casi 18 meses, Evo Morales no logra hacer pie. Evo Morales no logra ganarle una de las peleas políticas que ha decidido iniciar con el actual presidente, que de una manera muy inteligente ha decidido entregar el MAS a las organizaciones sociales. Vamos a mostrarles este reportaje que refleja lo sucedido durante las últimas semanas y el fin de Evo Morales a la cabeza del movimiento al socialismo. Es un día histórico donde el instrumento político se torna a manos de nuestras organizaciones sociales que están presentes acá. Constitucionalmente, legalmente y legítimamente, Evo sigue siendo presidente del MAS y PCP. Es oficial y se ha concretado. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral notificó a Grover García con el reconocimiento del Congreso del Alto, por lo que
sino que también está a un paso de irse a Chonchocoro. Y con esta posición concuerda Carlos Arrayaza, dirigente de los interculturales de Bolivia, pues asegura que Evo debe estar preso. Estimamos que en transcurso de estas semanas o el próximo mes este señor tiene que ser aprendido inmediatamente por todo el daño que ha hecho a nuestro país. Entre tanto, desde Creemos piden no prestarle tanta atención a lo que sucede en el MAS, pues no tiene importancia a comparación de la crisis que vive el país, que es en lo que todos deberían concentrarse. Creo que estas peleas internas no deben distraer nuestra atención y nuestra atención se debe centrar en el hecho de cuidar las elecciones generales que le permitan y que le permiten y le dan a los bolivianos una luz de esperanza dentro de tanta incertidumbre. ¿Qué significa para Evo Morales el que haya perdido el control del partido que lo llevó a ser el hombre más poderoso de Bolivia desde el año 2005? En una debacle que se inicia tras su huida, tras su fuga, el año 2019. Está con nosotros a esta hora de la noche el dirigente del MAS, del ala arcista, don Hugo Salvatierra. Don Hugo, buenas noches. Hoy parece ser un día histórico. Para unos, un día lleno de júbilo, de algarabía, y para otros un día bastante difícil. Los evistas han perdido la sigla y los evistas han perdido la posibilidad de seguir al mando de este, que es el partido más grande que tiene Bolivia. Buenas noches, don Hugo. Pero no estamos gozadores, no estamos sobradores, no estamos agresivos, no estamos insultando, no estamos expulsando a nadie, no estamos discriminando a nadie. Más bien, si yo escuchaba a uno de los líderes, de los dirigentes del MAS electo en el Congreso del Alto, que decía, vengan todos a sumar, pero a sumar por un nuevo instrumento, por la refundación de nuestro instrumento. Aquí no ganó Lucho ni perdió Evo, ganó la militancia, ganó el instrumento político que ha vuelto a sus orígenes, que desde 1997 es de las organizaciones sociales. Ya no es de una sola persona. Y bueno, toca seguir trabajando, ya lo dijo el compañero, vamos a trabajar en reformar los estatutos que los había reformado hace 2 años atrás Evo Morales a su imagen y semejanza. Vamos a convocar a elecciones en los distintos departamentos, en todos los departamentos, y también vamos a trabajar por consensuar un binomio ganador para el 2025. Don Hugo, ¿cómo encarar y cómo llevar adelante el MAS sin Evo Morales? Un hombre que estuvo en el poder desde el 2005, fue presidente hasta el 2019, una mala racha, el inicio del fin de su carrera política, muchos creen, con haber violado, haber vulnerado, haber desacatado y desoído el mandato del pueblo boliviano del 21F, aquel 2016. Mire, nosotros en este gobierno hemos visto que líderes tenemos hartos. Gente joven que usted lo ve en las instituciones, hablando específicamente de Santa Cruz, gente joven dirigiendo instituciones del Estado, que antes el servicio de esas instituciones era pésima. Vemos migración, vemos CEGIP, cómo han mejorado, y va dirigida por jóvenes. Entonces, reconocemos que en su momento Evo fue nuestro líder. No hay ninguna discusión en ese tema. Pero en política nada es estático y nada es eterno. En política se cumple ciclo. Y ya nosotros habíamos dicho que empieza el debacle, como usted lo nombra, desde el 2016, en que Evo Morales no respeta a lo que él mismo nos llevó, porque nadie nos desafió a ir a un referéndum. En su arrogancia, después de haber ganado las elecciones con el 64%, al año dice, vamos a un referéndum para ver si me quieren o no. Bueno, ahí le jugó la mala pasada, perdimos el referéndum, no respetamos, y el pueblo boliviano nos dio una lección que la hemos aprendido porque después lo tumban a Evo Morales y nosotros tenemos que estar 11 meses encerrados tratando de recuperar la democracia
lo logramos recuperar la democracia con Lucho, con David y con la militancia trabajando sin que nadie nos ayude. Lo hicimos, recuperamos y ahora en perspectiva de eso tenemos la idea de crear mucho más abierto, más amplio, no discriminador, no que nos vean como que somos el partido solo de los coristas, de los cambistas, de los kunumi, o sea, que nos hagamos abiertos, porque el pueblo boliviano puede ser incluido con nosotros. Nosotros vamos a trabajar para eso. Usted dice vamos a crear un más abierto, un más es posible, es pensable, es viable sin Evo Morales. Sí, lo hemos hecho el 2020. O sea, no se olvide que Evo se denomina él jefe de campaña de Lucho Arce, pero la dirigía desde Buenos Aires. O sea, aquí se hizo campaña como se decía, de talón, planta y punta. O sea, nosotros nos movimos, todos los que nos comprometimos, que inclusive, le voy a ser sincero, muchos compañeros decían, no puede, Lucho Arce no tiene carisma, pero metámosle, no podemos volver. Si perdemos, vamos a estar como estuvimos en el tiempo de la pandemia, encerrados, fregados, sin poder trabajar, sin que respeten nuestros derechos. Y le metimos, ¿y con cuánto se ganó? Con el 55%. Se convenció a ese pueblo boliviano que le dio la oportunidad en su momento a Camacho de tumbarlo a Evo y dejar que Yanine sea presidenta, dándole la oportunidad. A ver, ya estuvo Evo, ahora métanle ustedes. Se equivocaron, se dedicaron a otra cosa, a robar, a malgastar las cosas del Estado, y se dio cuenta la gente que la opción era Lucho y David, y por eso se ganó. Ahora, ¿qué hacer con toda aquella masa? Porque guste o no guste, haya cometido o no haya cometido errores, Evo Morales es un animal político, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, Evo Morales tiene un caudal de votos, Evo Morales tiene seguidores, Evo Morales es gente que apuesta por él. En estos momentos no tiene el instrumento político, seguramente podría buscar un partido político. Pero ¿qué hacer con los evistas? Es decir, los arcistas podrían llamar a los evistas a ser parte del movimiento al socialismo. ¿Qué hacer con toda aquella gente que creyó y que apostó por Evo Morales? A ver, nosotros hemos sido claros, ha sido claro nuestro dirigente nacional, ha sido claro el compañero Fidel Zurdo ahora en la tarde. Nosotros no hemos expulsado a nadie, no hemos agredido a nadie, no lo hemos votado a nadie. Y el mensaje ha sido claro. Todo el que quiera venir a sumar para profundizar nuestra democracia interna en beneficio del país, bienvenido. Aquí no le vamos a decir, ¿sabes qué? Vos te equivocaste, vos sos evista, vos andás. Venga, sumemos, pero en base a una nueva modalidad del MAS, no que se imponga entre 4 o 5 personas como lo hacía. Aquí en Santa Cruz, en el tiempo de Evo, mandaba Romero, mandaban otros 3 o 4 personas, ¿de acuerdo? Santa Cruz era parceleado políticamente dentro del MAS. Habían 4 o 5 personas que el uno estaba encargado de un lado, el otro del otro lado, y así manejaba. Y el que no estaba de acuerdo con esa gente era excluido. Por eso le digo, si usted se da cuenta, Junior, ¿por qué gente como mi compañero Al Pacino, como Luis Felipe, como el compañero Mercado en Dircavi, hay mucha gente que ha tenido su oportunidad y ha demostrado que tienen capacidad? En tiempo de Evo venían gente que no eran del instrumento político y trabajaban un poco y se iban al rato. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad. Yo me recuerdo que el SAID era unas colas inmensas. Migración era un rosario de esperar a que nos otorguen pasaporte. Ahora me decía una amiga, en hora y media lo he sacado mi pasaporte, huito. O sea, hay cosas que han cambiado y se ha demostrado la capacidad de esta sangre joven. Gente que le ha puesto, tenemos un ministro joven, una ministra joven, diputados jóvenes, que han demostrado que te puedo asegurar que si hubiera seguido Evo Morales al mando de esto, esa gente nunca hubiera sido visible.
Mi última pregunta antes de ir con el doctor Wilfredo Chávez, que ya está con nosotros también. Cuando usted dice los evistas son bienvenidos, ¿Evo Morales podría también ser bienvenido, podría ser acogido por la nueva Dirección Nacional del MAS? Primero, ya hay una dirección nacional conformada por los 9 departamentos. Primero eso. Segundo, Evo Morales es presidente de las 6 federaciones del trópico. Las 6 federaciones del trópico son parte del instrumento político. Lo que hay que aclarar, que el instrumento político no es parte de las 6 federaciones del trópico. Entonces, aquí se aclara la cosa. El instrumento político, el MAS, a través de sus 9 dirigentes, a la cabeza de Grover García, son los que pueden consensuar con las organizaciones y llevar a cabo cambios en el MAS. No es a imposiciones de Evo Morales ni de las 6 federaciones del trópico. Gracias, don Hugo. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación y darnos a conocer su punto de vista respecto a lo que hoy ha sucedido. El tribunal ya notificó a Grover García, ya registró su jefatura nacional y ya desconocido ya a Evo Morales, por lo menos legalmente ante el órgano electoral, su jefatura como el líder de este partido político. Buenas noches. Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros también ya el doctor Wilfredo Chávez. Él es abogado del